Amigos, bienvenidos a un capítulo más de su podcast ¿Por qué fútbol? Hoy estamos con un invitado súper especial, exjugador de fútbol, ahora comentarista y analista en TUDN, Damián el Ruso Samogilny, ¿correcto? Correcto, correctísimo. Qué gusto, gracias por la invitación. Me tocó verte jugar ya en la etapa final de mi carrera, ya estaba medio borrado, me tocó verte, seguirte un poco tu carrera en primera división y me da mucho gusto que inicies con estos proyectos. La verdad que a mí me encanta que los exjugadores se metan a proyectos de comunicación porque transmitimos fútbol, hablamos de fútbol, claro. me encanta eso. Sí, la verdad es que estoy muy contento, es un proyecto que ya empezamos hace como 8 meses y justo se trata de hablar fútbol, hacerlo un poco como amigable, darle información a la gente diferente, ¿no? Fuera del chisme, de todo ese tipo de cosas. La vamos a romper. Algo ahí de valor. Sí, la vamos a romper. Gracias por la invitación. No, con gusto. Oye, Ruso, para ir empezando, ¿por qué fútbol? ¿Cómo empieza tu amor al fútbol? ¿Fue por la familia, por algo personal? ¿Cómo fue? Es que en Argentina yo creo que no hay otra cosa que jugar al fútbol, ¿no? En la calle, pues eran otros tiempos tal vez, pero jugábamos en la calle, jugábamos pues con dos piedras las porterías, incluso en mi casa yo tenía 2 árboles así y a veces hacíamos tiro a gol ahí, le pegamos en la reja, ¿no? O sea, el fútbol en Argentina es el deporte número 1, es una pasión incontrolable, por lo que ya sabemos y por todo lo que nos llega de allá. Y pues empecé jugando ahí en la calle hasta que mi vecino me vio patear la pelota. Yo me acuerdo que le pegaba muy fuerte a la pelota desde muy chiquito. Yo era el más chico del barrio. Yo tenía tal vez 4 o 5 años y mis compañeros tenían ya 7, ¿no? Sí. 6, 7, 8. Entonces me llevaban 2, 3 años. Y yo me acuerdo que me tiraban la pelota así de rodadita y le pegaba yo de derecha con todo. Entonces le agarraron y me decían, mira qué bien que le pega, ¿no? El polaquito, porque allá me conocen por polaco. O sea, de todo polaco. Sí, acá ruso, sí. Dice, y mira qué bien le pega el polaquito, mira qué bien le pega. Y yo me acuerdo mucho de eso, porque me tiraban la pelota y yo pateaba, hasta que ya cuando me hice un poco más grande y me podía ya meter a jugar con los chicos a los 6, 7 años, pues ya me metía a jugar ahí en la calle, hasta que mi vecino me vio, me invitó se llamaba Don Pepe, a su familia, si ven esto le mando un abrazo. Héctor, su hijo, jugaba en contra mía o jugaba conmigo ahí en la calle, que era 3 años más grande, y jugaba en un club de fútbol sala, de baby fútbol, que se llama en Argentina. Entonces me invitaron a ser parte de esa institución, de ese equipo, me llevaron, me hice una pequeña prueba ahí, claro. Me quedé y bueno, me hice parte de la categoría 80, yo soy del año 1980, me hice parte de la categoría 80 del Club Sudamérica. Y ahí empecé en el fútbol sala. Okay. Y así me fui metiendo, ¿no? Me fui metiendo en el fútbol hasta que, bueno, di el saltito a la cancha grande a los 11 años. Oye, ¿y eso comparado con México cómo es? O sea, ¿también hay como academias, escuelas, fuerzas básicas? Sí, los clubes tienen sus fuerzas básicas. Está estructurado de manera diferente el fútbol. Tiene una base de jugadores argentina enorme. A pesar de que tiene menos población, digo, yo no tengo datos precisos, sí, pero a pesar de que Argentina tiene menos población que México, la base de chicos que empiezan jugando al fútbol es muy, muy amplia, porque hay sociedades de fomento, que se le llaman, en cada uno de los barrios. Ponen en la Colonia del Valle, no sé, en Álvaro Obregón, en las diferentes delegaciones, ¿no? En Iztapalapa, en donde sea, hay sociedades de fomento. 7, 8, 5, 6 clubes de esos que tienen su propia canchita de fútbol sala. Ok. ¿No? Ahí fue donde tú llegaste. Y yo llegué a una de ellas del barrio de Wilde, en Avellaneda, había muchísimas sociedades de fomento. A mí me dicen, hey, el Club Sudamérica pues quiere verte, ¿vas o no? ¿Te llevamos o no? Y le preguntaron a mi papá y fui. Entonces me probé ahí en el Sudamérica, me hicieron pues una pequeña prueba y me quedé enseguida y se armó la categoría 80. 8 o 10 niños que jugábamos. ¿Tú 10 años, 9, 10 años? No, tenía 6. Ah, 6 años. Ah, ok. Claro, 6 años. Pensé que había pasado más tiempo. 5 o 6 años tenía. Ah, ok, muy bien. Entonces, empezar en el fútbol sala de chico hace que la base de futbolistas, de jugadores, sea amplísima. Claro. O sea, no hay academias como tal a los 6, 7 años. Sí. Y con una módica suma, pagando la entrada de los fines de semana, pagando al mes una lanita ahí, mantienen el club, que es una sociedad de fomento, que no solamente tiene equipo de fútbol, tiene voleibol. Entonces tú puedes hacer diferentes actividades
pero en un lugar no tan grande, no tan grande. Sí, sí. Y que, pues, yo creo que es la base del fútbol argentino. Claro. Ahí juegas al fútbol sala, hay mucho contacto con la pelota, es algo que yo he estado diciendo mucho en los medios, en Twitter, en todos los lugares donde puedo, porque creo que al fútbol mexicano le falta esa parte. Sí. En Brasil, en Uruguay, en Argentina, es la base del fútbol. ¿Qué pasa en el fútbol sala? Se juega 5 contra 5, 4 más portero, hay mucho contacto con la pelota, Claro. atacas, defiendes, entonces es un fútbol integral, completo. Sí, Y eso te da pues, una facilidad con los años para poder agarrar ese contacto con la pelota que es básico. Sí, totalmente. ¿No? Justo yo hice mi carrera de entrenador en la academia de César Luis Menotti. Ah, qué bueno. Entonces habla mucho de eso. O sea, habla mucho de la parte en que ahora, por ejemplo, aquí en México estamos haciendo mucho en las fuerzas básicas y ese tipo de cosas. Queremos darle todas las soluciones al jugador. Es decir, a partir de los 9, 10, 11 años, ya están casi 4 o 5 horas en el club y tienes que hacer esto, les enseñan táctica. Claro. Y se olvidan de que lo más importante es que los jugadores sean libres y aprendan Claro. a jugar fútbol, ¿no? Y tengan este contacto con la pelota. Coincido, mira, yo desde los 6 hasta los 12 años jugué fútbol sala. De hecho, ya estaba en el club, en Racing Club, Sí. y me pedían por favor que ya no fuera a jugar al fútbol sala porque me lastimé varias veces. Jugaba sábado y domingo, o sea, era una locura. Sí. Pero bueno, así lo vivía. Yo no quería dejar el fútbol sala, seguía saliendo campeón, y al otro día tenía que jugar en el equipo y me lastimaba, me desgarraba o me contracturaba. Pero las bases del fútbol sala, ahí no hay un esquema como tal de decirle al jugador, mira, quiero que la recibas aquí, o sea, tienes 7, 8, 9 años, Sí. ahí es lo que te nace, Sí, es levantarle una pelota para que tu compañero vaya a la espalda del rival, a veces pisarla, tirar de media distancia. Los técnicos se ocupan, Barra, en darte, en trabajarte las habilidades técnicas. Sí. No hay casi indicaciones tácticas. Más que, hey, pasa al ataque. Yo jugaba como un lateral derecho, ¿no? Dentro de ese esquema de 5 jugadores, jugábamos 2 defensas, un medio y un delantero, con mucha movilidad. Pero los 2 defensas son ida y vuelta, porque la cancha es pequeña. Y el gol vale pasando la mitad de la cancha. Entonces pasas, atacas, tiras, pasas por fuera, a veces. O sea, no hay un esquema como tal. Hay mucha movilidad y rotación. Y eso te da el famoso ataque-defensa. Sí. Y el entendimiento además de que si hago esto va a pasar esto y no estás todo el tiempo ya sistematizando todo tu juego. Totalmente. ¿No? Espacios cortos, tienes que tomar decisiones rápidas. Mira, el más tronco que soy yo aprendió algo ahí. Y finalmente te da bases para llegar después a una primera división. Cuando llegas a una primera división, imagínate todos los contactos que tuviste durante 6 años con la pelota, porque cada partido, cada entrenamiento son espacios tan cortos que te dan 70, 80 contactos con la pelota, no sé, estoy tirando un número, y después cuando vas al 11 contra 11 a los 10 años en la cancha amplia, ¿cuántas veces tocas la pelota? Sí, no. Por partido 10, 12. Entonces, ¿qué pasa? La mejora técnica se da más rápido en el futbolista argentino. Claro. No quiere decir que el mexicano no alcance ese nivel, pero lo alcanza más adelante. Por eso el futbolista mexicano le cuesta debutar a los 17, 18, 19, hay casos contados. Y en Argentina los debuts son 17, 18, 19 años. A los 19 no debutaste, te dicen, se te fue el tren, como me dijeron a mí. A mí a los 19 me agarraron en primera división, me dijeron, mira, ya no debutaste, te estás quedando, se te fue el tren, ahí viene otro. Eso fue en Racing. Eso fue en Independiente. O sea, cuando tenía 19 años. Porque yo jugué una etapa en Racing y después me fui a Independiente. Fue medio complicado. ¿Cómo fue esa etapa? O sea, del fútbol rápido, te vas al Racing. Sí, ahí me ven y me invitan a hacer pruebas para Racing. Las pasé, eso lo hice como a los 10 años. Entonces yo jugué de 6 a 10, jugué puro fútbol sala. Después me fui a los 10 a Racing y seguía jugando fútbol sala. Como a los 13, Racing estaba pasando una crisis económica muy grande. Sí. Yo jugaba con Gabriel Milito, hoy entrenador de Chivas. ¿Tampoco? Jugué desde los 10 años más o menos. Era un gran central. Desde los 10 años se le veía pasta de jugador. Y buen entrenador también, ¿no? Y hoy se ha transformado en un muy buen entrenador. Pues bueno, solo quería hacer eso para comentarlo porque él fue un emblema de Independiente, pero nos fuimos a los 13 años para Independiente. Jugamos en Racing. Hace poco en Racing, entonces. Sí, jugamos 3 años en Racing y nos fuimos a Independiente. Desde los 13 hasta la primera división,
pues arrancamos ahí y hicimos todas las fuerzas básicas, pasando por selección juvenil sub-17, en el caso de Gabriel, que también viene al caso que integró. Yo también integré esa selección sub-17, él siguió su carrera, fue muy chingón, y yo después la remé, ¿no? Claro. La peleé, no llegué a primera división, o mejor dicho, llegué a entrenar con primera división un año y medio, pero no logré debutar. Tuve algunas lesiones, cambio de entrenador, ya sabes, cambio en el gusto por los entrenadores, y yo, que era un chavo que estaba ahí peleando la posibilidad de debutar, llegó un entrenador nuevo, me dijo, pues a mí no me gustas, se te fue el tren, y me sacó a los 20 años. Okay. Entonces, eso es básicamente lo que viví en Independiente, pero fueron, te estoy hablando, 10 años resumidos en, ¿no?, una carrera de 7 años en Independiente, claro, y 3 años en Racing, que fueron mis fuerzas básicas como tal, ¿no? Ok. Oye, y de ahí, ya que te dicen ya no entras en planes, ¿qué haces? ¿Te vienes directo para México? Y ahí hubo un impasse, 6 meses, donde no sabía qué hacer. Yo pertenecía todavía a Independiente. Estaba esperando si me iban a firmar contrato, si no, si el técnico seguía, si no. Claro. Porque yo era un activo del club que en algún momento me consideraron como uno de los futbolistas más importantes del club, ¿no? De hecho, me dieron un premio al jugador destacado por ahí del 98, 99, que yo tenía 18 años, sí, 19 años. Entonces, yo estaba esperando a ver qué decisión tomaba el club con respecto a mí y al entrenador en primera división. Estaba entrenando ya otra vez con fuerzas básicas. Y bueno, apareció una oportunidad para ir a probarme a Chile. Me fui al Club Deportes Concepción. Fui 10 días. Volví a Argentina, me dijeron que me iban a tomar una decisión ya más adelante. Y mientras tanto estaba buscando posibilidades. Tenía una posibilidad en el ascenso de Argentina, en el club Los Andes se llamaba, o se llama. Y después apareció lo de México. Un entrenador de Independiente me dice, ¿te puedo recomendar a alguien? Yo te tengo visto, sé que puedes tener muy buenas posibilidades de jugar en México. Están buscando un jugador de tus características. ¿Quieres que le pase tu número? Pásalo. Pasaron mi número, me hablaron y en muy poco tiempo arreglé para venir a México. Se suponía que venía a México firmado, sí, al Club León, y ya con contrato. Me mandaron los pasajes, firmé mi contrato de representación, que era básico para que me engancharan, ¿no? Claro. Y bueno, vine a México. O sea, hasta ahí estaba todo bien. Sin saber nada, ¿te veniste a México, a León directo? Tuve que tomar una decisión con mi familia. Sí. Costó mucho el tomar la decisión de venir a México. Mi familia decía que me quedara en Argentina, que jugara en el ascenso allá, para ver si podía, jugando en el ascenso, volver a primera. Claro. Pero a mí me convenció mucho la opción de venir a México por varias situaciones. Primero, porque a mí me daban el pase, me quedaba con el pase en mi poder, la carta como tal. En Argentina era préstamo. Okay. Y yo creía en aquel momento que yo era un buen negocio para mí. Claro. O sea, quedarme con mi pase andando bien. Yo confiaba en mí. Y yo dije, bueno, cuando ande bien, mi pase va a valer, claro, va a tener un valor y le voy a sacar rédito a esa. Claro. Mientras la gente no confía, yo confío, dije. Entonces, esa era la posibilidad. La otra era irse a Chile, que no me pareció tanto. A ver, el sueldo era muy bajo. Y bueno, me convencieron, firmé y me vine a México. Cuando llegué a México, las condiciones que me comentaron... bueno, al principio todo parecía normal. Hice pretemporada con León. Sí. Hice una pretemporada en Acapulco muy buena, me sentí muy bien. Y el problema vino cuando de Acapulco nos fuimos a Querétaro a finalizar la pretemporada. Me dijeron, hey, hoy firmaron en el draft a Fabio Moreno. Y va a venir Valenzuela, y va a venir Arancibia, y ya contando los extranjeros, me dijo Luis Islas, un antiguo portero. Tú estás muy chavo, pero sí, un antiguo portero de Toluca y de León. Y me dijo, y de selección argentina, me dijo Luis Isla, me dijo, hey, ya estamos los 5 extranjeros, me dijo. ¿Ya firmaste? Yo le dije, no. Me dijo, vea con la directiva porque hay algo que no cuadra, ¿no? Sí, claro. Entonces me avivó ahí un poquito. Empecé a hablar con mi representante en aquel momento. No, quédate tranquilo que vas a firmar. Pasé un momento difícil en León porque seguí entrenando yo en León tal vez unos 15 días más. Para completar todo un mes y 10 días. Y con esa incertidumbre de tu contrato. No firmaba, hasta que el cantante Fabio Moreno, que venía de América, estaba arreglando su contrato, firmó, y ahí sí, chao, se cayó todo, y yo ya no firmé. Entonces volví a Cuernavaca con mi representante. En León la pasé mal porque el club medio me atendía y medio no. Claro. Me dejaron en una casa...
que tenía rato que estaba como abandonada, ¿no? Pero yo necesitaba un lugar donde quedarme, me tiraron un colchón ahí, me dijeron quédate ahí, no teníamos luz, agua, nada. Tuvimos que pagar los servicios, yo los pagué con el dinero que tenía y me acabé el dinero que tenía, porque tampoco vengo de una clase social que me permitiera venir con dinero acá a despilfarrar, ¿no? Sí. Se me acabó la lana pagando los servicios. ¿Y con el contrato que habías prefirmado, qué te dijeron? Que no, el contrato era con mi representante, no con el club, ¿no? Ya. Y el representante solo... Sí, lo hizo para que ya te vinieras. Claro, para amarrarme, y el representante ganaba dinero si yo firmaba con León. Al final no firmé y me dijo, bueno, vuélvete a Argentina. Pero ya se habían vencido mis pasajes. Entonces ahí hubo un tema, que se había vencido mi boleto de vuelta, el club no me había firmado, yo no tenía un peso, estaba ahí en León pues medio arrumbado en una casa que me prestaron para quedarme, ¿no? Sí. Me salvó Duilio Davino, Jorge Davino, después conocí a Duilio, fue mi compañero, pero Jorge Davino, que es el papá de Duilio y de Flavio Davino, el exjugador de León, me hizo el paro, me invitó a comer a su restaurante, yo no tenía un peso. Ahí me quedé en esa comiendo toda la semana en el restaurante de Jorge Davino, me comía un bife de lomo y ya con eso aguantaba todo el día. Claro. Pero bueno, yo estaba esperando la posibilidad de que en México apareciera un club, ¿no? Me dijeron que estaban trabajando en eso. Tu representante dijo, me estoy moviendo. Algunos compañeros de León, que hoy son muy reconocidos, como Jaime Ordiales, Misael Espinosa, que jugó también en mucho tiempo en León, ellos buscaron una primera A para mí. Me vieron jugar en los entrenamientos y me decían, hey, es que puedes jugar en primera A. Y Jaime Ordiales me dijo, déjame que mueva algo a ver si te puedo ubicar, porque la verdad es un desperdicio. Y Jaime como jugador, era jugador de León. Y yo le dije, por favor, te lo pido porque no me quiero volver a Argentina. Y bueno, entre que sí que no, al final no pasó nada. Y bueno, la pasé esa etapa de León como pude y me volví a Cuernavaca con la gente que me representaba y me dijeron que ya no podían hacer nada por mí y que me volviera a Argentina. Ahí hubo un problema porque ya no tenía los pasajes de vuelta. Y yo lo tuve a ese cabrón que me trajo, nunca voy a decir su nombre, pero lo tuve así. Y en algún momento pensé en madrearlo, cabrón. Sí, pues sí. Era un cabrón muy importante, afuera de la oficina tenía guardaespaldas. Dije yo, la ecuación no me quedaba. Dije, no, le puedo pegar, le digo, pero ya no voy a salir vivo de esta, no voy a salir bien. Claro. Entonces dije, no, mejor me calmo y veo una solución pacífica. Pues por lo menos te hubiera ayudado, ¿no? A mí me dolió mucho que no tuviera él empatía para decir, mira, bueno, te pago los pasajes de vuelta, claro. Yo igual no me quería volver, ¿no? O te busco un club. La verdad es que él nunca dijo, como te voy a buscar un club. No. Pero en ese momento, fíjate, en ese momento que estábamos así, estábamos y yo lo increpé un poco, ¿no? Levanté un poco el tono y le comenté que a mí me parecía una falta de respeto que me trajera y que no hiciera ni el mínimo esfuerzo para buscarme otro club. Él no se dedicaba al fútbol, acababa de abrir su empresa de representación y estaba asesorado por otras personas. Se quería meter en el fútbol. Y entonces yo le comenté pues 2 o 3 cosas en un tono ya más alto y cuando la cosa se estaba poniendo fea, sonó el teléfono. Y sonó el teléfono y era una persona que me vio jugar en entrenamientos ahí en Cuernavaca y que lo conocía a este señor. Pues sonó el teléfono y dijo, hey, mira, dime, acá lo tengo, dijo. Y me lo pasaron. Así fue una cosa que por arte de magia me lo pasan. Y el señor Juan José Arrece era un español que me vio jugar, me llama y me dice, hey, mañana te tenías que presentar en Querétaro. Yo al rato te marco, yo no tenía teléfono. Claro. Al rato te marco, eran otros tiempos, no había celular, conseguir un celular era mucho más caro. Estamos hablando del año 2001, ¿sí? Entonces me dijo, mañana me pongo en comunicación con tu representante y te tengo una prueba en Querétaro, pero todavía no está confirmada. Solo déjame hacer unos arreglos y listo. Tú márcala en la noche. Pues yo en la noche ahí marcando y no me contestaba el cabrón, estaba todo desesperado yo. Entonces al otro día me pongo en comunicación con el español, por alguna razón, gente en común, conseguí el teléfono y le marqué, un teléfono público. Sí. Y bueno, eso me dolió mucho que no confiaran en mí. Yo le dije eso. Le digo, confía en mí. Le digo, voy a andar bien.
necesito un club. Necesito un club y vamos a andar bien, le digo, porque vine acá a jugar. Sí, por lo menos que pero tomara ese güey no tantita me la creí, no era de fútbol, no era una persona de fútbol. Le valía madres el fútbol. Entonces, al final de cuentas, este español, Juan José, sí era de fútbol y me dijo, mira, vete allá en Querétaro y vas a hacer una prueba y tienes que llegar mañana, me dijo, ¿no? Ah, ¿y te ibas al primer equipo de Querétaro? No, era segunda división. Segunda división, ok. Sí. Yo pasé, siempre cuento que pasé de casi firmar un contrato en León de $50.000, a hacer esa prueba y firmar un contrato en Halcones de Querétaro de $5.000. Fue difícil aceptar ese cambio. Sí. Caer 3 divisiones, ¿no? De primera división, ni siquiera primera A, era segunda división, ¿no? No, además de la división, también en la parte económica, ¿no? Que tú la parte económica, el momento que estaba viviendo Argentina, porque en Argentina estaba en un muy mal momento. Sí. Mi familia, la verdad que estaba pasando problemas económicos. Yo no podía ser un problema más para ellos. Ellos se podían mantener, sí, pero yo no podía ser un problema más para ellos. De, hey, mira, no tengo dinero porque no conseguí club. No, págame los pasajes de vuelta. No existía eso. Y yo no les comenté nunca lo que me pasó. Nunca les conté. Me lo quedé, me lo guardé y yo pensaba que podía salir adelante. Entonces, buscando, se presenta esta oportunidad. Y bueno, voy a Querétaro a segunda división a probarme a Halcones de Querétaro, que era una filial de América. Sí. América en ese momento estaba dividido con... Grupo Televisa tenía América, Necaxa, después en una rama en primera A tenía San Luis, y en segunda división tenía como 3 o 4 equipos. Uno de ellos era Halcones de Querétaro. Entonces, bueno, pues ahí me fui a probar, fue debido a muerte. O sea, la verdad es que no tenía dinero para ir a Querétaro. Sí. Tuve que ir a ver a mi representante, lo busqué. Él tenía un equipito de segunda división que acababa de comprar. Okay. Lo busqué y hasta que lo encontré en un partido amistoso. Pasaron 2 o 3 días ahí y me estaban esperando en Querétaro. Y yo ahí estaba pidiendo por favor que me diera $500 para irme de viaje a Querétaro. Entonces, bueno, ya lo encontré. Ese fue también un momento muy cabrón porque yo estaba con estas ganas de irme a probar, sentía que pasaba el tiempo, ya cerraban los libros de fichaje. Ya había cerrado la primera división, ya había cerrado la primera A y quedaba la segunda división. Ya tenías el tiempo encima ya de todo. Tenía el tiempo encima, estábamos hablando por principios de agosto, ¿no? Sí. Y ya empezaba el torneo como en 15 días y ya tenían que firmar. Entonces, bueno, para hacerla corta, me costó mucho sacarle, aunque sea $1.000 para poderme ir. Me dio $1.000, me dijo, no te quiero ver más en la vida. No. Dije, no me va a ver más en la vida, pero vas a ver de mí, le dije. Va. Nos dimos la mano, la chingada, va. Y me fui, me acuerdo, mira, me fui un día a 5:30 de la mañana, guardé los boletos. Guardé los boletos porque dije, estos boletos van a ser la prueba de lo que me costó llegar a primera. Yo tenía en la cabeza que iba a llegar a primera. Salí 5:30 de la mañana de Querétaro, de Cuernavaca, con destino a Querétaro, transbordaba en el aeropuerto de la Ciudad de México. No sabía la verdad porque no conocía la ciudad, no conocía las ciudades, el país. No es que me metía a internet y buscaba, no había el celular, no, era otro tiempo. Sí. No tenía un peso para ir a un cibercafé a buscar un mapa, nada. Yo pregunté y me dijeron, mira, te vas de aquí, de Cuernavaca al aeropuerto, del aeropuerto a Querétaro. Agarré los $1.000, dije, esto los tengo que estirar hasta donde pueda, porque la verdad es que entre comidas, cosas que necesitaba, yo ya no tenía, estaba ya en quiebra, ¿no? Entonces, bueno, compré el boleto al aeropuerto y llegando al aeropuerto iba a comprar el boleto para Querétaro. Llego al aeropuerto, salí a las 5:30, llegué como 6:30 al aeropuerto. Llego al aeropuerto, era más fácil y más rápido llegar, había menos tráfico en aquel tiempo en la Ciudad de México. Claro. Llego al aeropuerto y busco mi boleto y el boleto más, ya no me acuerdo los tiempos, pero el boleto más próximo era tal vez como 7:30, 8. Y no llegaba yo a Querétaro, me dijeron que eran 3 horas, mi entrenamiento era a las 10. Entonces, fíjate lo que son las cosas. Una señora atrás mío llega preguntando por un boleto a Querétaro. Le dicen también que era como a las 8. Le dicen, no, mira, a las 8. Le dije, no, dice la señora, pero yo tengo que llegar lo más rápido posible. ¿Dónde puedo tomar un camión más rápido a Querétaro? Dice, no, pues en la Central del Norte. Yo escuché y le dije, ¿dónde está la Central del Norte? Llegué igual atrás de la señora y pregunté. Y la señora me escuchó y me dijo, la Central del Norte está para acá. Ahora yo no sabía nada. Le digo, te transbordan, me dice, te vas en el metro. Puta madre.
La señora la había llevado su marido. Su marido estaba con su esposo y con su hija. Ok. Y entonces, de ahí nos vamos al estacionamiento y del estacionamiento nos vamos a la Central del Norte. La señora me llevó a la Central del Norte. Llegamos a la Central del Norte, le agradecí 10.000 veces. Se llevó mis maletas. Yo me fui con una maleta acá y una maleta atrás y la señora traía sus maletitas para ir a Querétaro. Al final llegamos rápido a la Central del Norte, tal vez lo habré agarrado 7:30 el camión, ¿no? Y me subí al camión, llegué al estadio Corregidora como a 7:30, 3 horas después. 2 horas y media fue. Sí. 2 horas y media. En aquel momento fueron 2 horas 40. Llegando ya estaba saliendo la combi para el entrenamiento y pues yo la agarré justo cuando venía saliendo. Me subí a la combi sin descansar, sin nada. Directo a entrenar. Me había comido un sándwich y yo siempre cuento la anécdota de que me había comprado una leche nido, porque la verdad que la pasé jodido, Banra. Me había comprado una leche nido y en el hotel donde estaba, que me permitía quedarme mi representante, era un hotel de él. Ok. Te ponen 2 agüitas en la habitación. Sí. Con esa agüita yo me hacía una para desayunar, como una proteína con la leche nido. Y después en la noche me tomaba la otra. Me hice una de esas bien espesa y me fui en el viaje. Directo. Y entonces me tomé una de esas, el sandwichito ese que te dan en el camión. Y cuando llegué a Querétaro, me fui directo al entrenamiento. Hermano, un poquito de pomadita caliente me dieron así y a hacer fútbol. Directo a entrenar. A hacer fútbol. Fue de vida o muerte la prueba. Y después del entrenamiento me dijo el técnico, el señor Alderete, un abrazo para el Charal Alderete, exjugador de América, me dijo, empezó a preguntar dónde jugué, ¿no? Y como que lo vi interesado. Y bueno, pues ahí me dijo, te vi hoy, me dijo, ya está firmado, pero no le digas nada porque había un brasileño. Okay. No le digas nada a nadie porque tengo el brasileño ese que me lo mandó un directivo, me dijo, pero me quedo contigo. Ya está firmado, el viernes te vas a arreglar con la directiva. Y así fue, firmé y me quedé ahí. O sea, en un día ya te... En un día, no, pero ¿sabes el partido que di? No, llegué y aparte llegué como si fuera un partido oficial. Claro. Titulares contra suplentes, a mí me meten para los suplentes, al brasileño lo ponen para los titulares. Había 2 extranjeros en aquel momento y había un extranjero que era camerunés ya firmado. El brasileño estaba en la duda también. Y era enganche encima y yo medio contención. Güey, como si fuera un partido. Agarré a los suplentes. Véngase. Los suplentes, ¿qué pedo, no? Este cabrón, ¿de dónde llega? Yo llegué, güey, véngase. Y, güey, me aventé ahí un pinche discurso como de 2 minutos, cabrón. Claro. Dije, güey, yo sé que ustedes tal vez no se estén jugando tanto como yo, le digo, pero si se ponen a pensar, todos nos estamos jugando cosas. Ustedes están jugando un lugar de titulares, pero yo necesito andar bien sí o sí. Le dije, vengo con esta es mi última opción, vengo a dejar todo. Pregunté 2, 3 nombres de los más cercanos. Tú, Jesús, este Chucho, no sé qué, ¿no? Sí. Y bueno, nos armamos como pudimos y ganamos 3-1. Me acuerdo perfecto porque fue tan importante ese partido para mí. Porque terminando el partido, yo lo vi al técnico muy enganchado y me preguntó, ¿siempre juegas así? Pues ese día quité todo, lo cagué a patada al brasileño, todo. Metí un cabezazo en el travesaño. Oye, ¿y de dónde crees que sacaste esta personalidad, ese carácter de necedad, de ganas de jugar fútbol? Y bueno, yo creo que va un poquito con el argentino. Si tú tuviste compañeros argentinos, somos competitivos. Somos competitivos, somos bravos en el día a día. A veces la gente lo lleva a que somos malas personas. No dudo que hay un chingo de argentinos que puedan ser malas personas. Claro. Yo no me considero mala persona. Y así como hay muchos mexicanos que son malas personas, hay otros que son excelentes personas. Totalmente. No tiene que ver con la nacionalidad ser una mala o una buena persona. Tiene que ver con la formación, con todos los problemas que uno vive de joven, cosas que te afectan, te pones a la defensiva o tal vez eres medio ventajero, ¿no? Sí. Pero la gente interpreta que esa competitividad que tenemos, que esa forma tan invasiva hasta cierto punto de decir qué hacer, de mandar, eso lo toman como que mira, se puede llegar a confundir. Claro, pero es meramente competitivo, me parece. Es puramente competitivo y tiene que ver con ganar, con hacer las cosas bien, con una forma de ser que tenemos. Ahora que tú ya conoces un poquito más el fútbol de México, bueno, mucho más, ya llevas 25 años me parece acá.
¿Cómo comparas esa competitividad de Argentina y México en los menores? Es muy diferente. Es lo que marca la diferencia. Es lo que marca la diferencia. Porque técnicamente el jugador mexicano te podría decir que está a la par de un futbolista argentino, uruguayo. Los brasileños son mucho más técnicos, la mayoría tienen una forma diferente de jugar, pero yo te los pongo a la par. Y creo que me da la razón el haber visto a México campeón del mundo en selecciones menores. Sí. O sea, el futbolista mexicano es dinámico, es técnico, le gusta, ¿no? Sí, salir jugando, claro. le gusta jugar bien al mexicano. Sí. Pero a mí me parece que el componente de personalidad es el que marca la diferencia. Y yo creo que es el que marca la diferencia en el momento clave de la carrera de los jugadores. Cuando el jugador tiene que mostrar esa personalidad, Sí. el mexicano, no me gusta generalizar, porque he encontrado mexicanos de una gran personalidad. Sí, ¿Entiendes? claro, pero en su mayoría... Pero en su mayoría te puedo decir que el mexicano cumple. Sí. Y también he encontrado argentinos diferentes, pero yo te puedo decir que mayormente el argentino quiere más que cumplir, ¿entiendes? Sí. El argentino quiere demostrar, y tiene ese don que se lo da, me parece, la forma en cómo se vive en Argentina, el fútbol. En Argentina es de vida o muerte. Sí, sí. Y entonces eso te pone en una situación de competencia permanente. Claro, que el mexicano no está acostumbrado. Hipercompetitivo. Y el mexicano puede ser competitivo, pero lo que marca la diferencia es cuánto deseas ganar esa pelota dividida. ¿Cuánto estás dispuesto a hacer para ganar el partido? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer para ir a disputar arriba para ganar esa pelota? Sí. Entonces, ¿qué pasa? El argentino en esa pelota dividida te choca, te tira la chingada. El argentino, para ganar un partido, te hace tiempo. No le importa nada. Te hace tiempo, se come 1000 puteadas, se hace el lesionado. ¿Podrá ser malo o bueno? Lo podemos discutir. Sí, pero hace lo que tiene que hacer para... Pero él hace para ganar, ¿no? Después viene la otra parte si es malo o bueno. Eso no lo evaluemos. Solo dime qué haces para ganar. Y el argentino, güey, si tiene que hacer tiempo, si tiene que pelearse, si tiene que hacer calentar al cabrón que va a tirar un penal, si tiene que... Lo hace. Sí. Y después para ir a esa pelota arriba te pone el codo. Y el mexicano va más noble. Sí. Te encuentras mexicanos que son muy cabrones. Me ha tocado. También, claro, tienes razón. Pero son menos. Y yo creo que eso tiene que ver por cómo se concibe y se vive el fútbol en Argentina y cómo esta hipercompetitividad. Yo creo que esa parte marca la diferencia. Y sobre todo la autoestima. Si tú hablaste con un argentino, dicen, no, pues ese argentino se cree Maradona. Sí. Todos nos creemos que somos chingones. Sí, estoy de acuerdo. Y eso te pone... Que es lo que decimos que puede confundir un poco, pero es porque tienen su objetivo claro. Pero aparte, esto tiene bases psicológicas. Una persona con una autoestima alta es más probable que logre lo que quiere. Sí. Porque ya se la cree. ¿Y qué estamos diciendo permanentemente en México? ¿Cuál es la frase que estamos diciendo? Que se la crea. Sí, cierto. Que se la crea. Güey, en Argentina yo nunca había escuchado esa frase. Sí, porque ya está de... naturalmente ya das por hecho que eres casi que, güey, don chingón. Y no es así. Y mira que yo he jugado partidos, pero del nabo. Pero nunca dejé de creer en mis condiciones como jugador. Siendo yo un jugador, hasta cierto punto, limitado porque no era un fuera de serie, y con lo mío logré hacer lo que otros no pudieron, que es jugar en primera, con lo mío. Y trabajando, y metiendo huevos, y siendo el líder, y bueno, con eso. Que es difícil encontrar ese tipo de personalidad en el mexicano. Que hay, pero hay menos. Y entonces tienes que buscar a fondo. Y entonces, ¿por qué pasa que dices, es que en la selección mexicana no hay líderes? Y bueno, te encuentras uno, dos, que se hacen líderes con los años. Sí, justo esa pregunta, no me acuerdo quién nos las hizo, que nos decía, ¿a quién pondrías de capitán en la selección mexicana? Bueno, y realmente te queda duda. ¿Quiénes son los líderes hoy de México? ¿Quiénes son los líderes? Pues posiblemente, no sé, Edson Álvarez, puede ser uno de ellos. ¿Y qué más? Es a lo que íbamos. ¿Y Raúl Jiménez? ¿Y en su momento Memo Ochoa? Sí, lo fueron por su estatus competitivo. Es lo que te iba a decir. Por 15 años, 10 años en primera. Entonces ya ese estatus le da ese liderazgo. Jesús Gallardo. Pero yo te pongo el ejemplo de Gabriel Milito.
Gabriel Milito fue capitán en Independiente con 20 años. A los 17 estaba jugando en primera, a los 20 le dio la cinta de capitán. Fue capitán de todos los equipos del club. Sí. Porque yo jugaba con él y él jugó conmigo. Sí. y cabrón, lo veías, mi papá me decía mucho. Mi papá me decía, oye, Gabriel, ¿viste la personalidad que tiene? ¿Viste cómo? Ey, era un güey ganador. Sí. Te partía la madre a los 12 años, a los 15 años. No es una cuestión de edad. Sí, es una cuestión de actitud. De actitud. De actitud ante la vida, ante el fútbol, ante el rival. Y eso inmediatamente lo vieron en primera, a los 20 años lo hicieron capitán. Sencillo. Y eso no se da mucho aquí. Y cuando se da aquí, se da porque dicen, bueno, hay que hacerlo capitán porque es el joven y para que lo vean, como lo hicieron en algún momento con Jurado, no están listos para ser capitán. Gabriel era un capitán de personalidad. Yo pongo este ejemplo justamente porque lo tenemos aquí en México y porque me tocó jugar con él mucho tiempo. Y eso encuentras un Gabriel Milito, un Colochini, un Walter Samuel, sí, que a mí me tocó jugar contra ellos también. Te partían la madre a los 20 años. A los 20 años. No tenían que tener 25. Claro. Ellos entendían desde ese momento. De la pura personalidad estamos hablando, ¿no? No necesitaban 5 años de trayectoria en primera para ir a disputar una pelota y pum, ponértela. Claro. Eran ese tipo de jugadores. Y por eso, bueno, Argentina tiene tal vez esa ventaja de que tiene una forma de ser que perjudica en muchísimos aspectos porque a nivel Latinoamérica nos odian en todos lados, pero creo que en el deporte ayuda. En el básquet, Argentina le ganó al Dream Team en su momento. Sí. Güey, le ganó una medalla olímpica. ¿Cuándo Argentina, güey? Dices, sí, en el básquet vas a ganar una medalla, güey, porque va más allá de lo que es el fútbol. Es una personalidad súper competitiva. Sí, de acuerdo. ¿Entiendes? Que te da en muchos aspectos, pero no te nos quita, porque en otros te tratan de mamón, te tratan de agrandado, te tratan de mala persona y nos juegan contra, güey. No. Sí, pero una vez que tienes un tipo así adentro de la cancha compartiendo contigo, lo quieres tener, ¿no? Totalmente. Oye, ¿crees que tenga que ver que ahora en México en la actualidad está costando mucho trabajo sacar jugadores jóvenes? Justamente hablando de esta parte de la actitud que, no sé, ya se permiten mucho más extranjeros que a lo mejor tienen otra actitud, no solo argentinos, sino de otro tipo, y que ahora los jóvenes mexicanos la tienen difícil para sobresalir en el fútbol mexicano. Sí. ¿Crees que sea falta de oportunidad o falta de esta actitud y competitividad de los menores? Hay menos oportunidad porque hay más plaza para extranjeros. Pero creo que al final el buen jugador termina llegando, termina teniendo posibilidad de jugar. Y lo vemos en el caso de Mora. Y no hay un equipo con más extranjeros en la historia, creo yo, que yo, los de Tijuana, cabrón. Tijuana lleva extranjeros. Y él se ha podido colar entre toda esa banda de extranjeros que ha ido a jugar a Tijuana. El buen jugador, yo creo que llega. El que tiene personalidad, llega. El que trabaja, llega. El problema es que no se logran mantener. Sí. Para mí el mayor problema es mantenerse, que es el gran problema de todos. Tú llegas a primera división porque destacas en tu categoría, después empiezas a competir a otro nivel, ya cuesta más. Necesitas disciplina, necesitas muchas horas de dedicación, cuidarte, no lesionarte, que un técnico, caerle bien a un técnico, que tus condiciones que has desarrollado a través de tu carrera en fuerzas básicas empaten un poquito con lo que quiere el entrenador, porque tú fuiste lateral y viene un técnico y dice, es que yo quiero un lateral bajo. Sí, la mamada esa, ¿no? Quiero un lateral defensivo. Sí. Van Rankin, a la mierda. ¿No? Porque tú atacabas. Sí, claro. Tú eras más de ir, ¿no? Sí. Entonces, también tienes que tener esa suerte. Igual y viene un cabrón y dice, es que yo juego con línea de 3. Van Rankin me queda perfecto. Van Rankin titular. Sí, se tienen que juntar varias cosas. Tienen que juntar 2 o 3 cositas, un poquito de suerte. Ese era el poco de suerte que decía mi papá que había que tener para llegar a primera, que tenía mucha razón. Y la otra parte la tienes que poner tú, con tu actitud, con tus ganas, con el día a día. Y pues yo creo que a los mexicanos, pues hay que decirles, a los que están peleando un lugar, hay que decirles que hay posibilidades, pero que se la tienen que ganar. Sí. Que se la tienen que ganar. Mira, yo te voy a contar una historia que me pasó de un jugador que se llamaba Cisneros, que no logró quedarse mucho tiempo en primera, después fue al ascenso, en el ascenso jugó, en ascenso y expansión, creo. Tenía 17 años, un día tenemos que hacer interescuadras y hacemos interescuadras y bueno, pues ponen de los suplentes ponen a un morenito, zurdo, chaparrón, que trajeron de la tercera división. Estaba Miguel Herrera de
de técnico. Primer pelota, rapidito, en puntitas de pie jugaba, ¿viste? Tenía gambeta. Gambetea 1, gambetea 2 y yo lo fui midiendo. Jugaba por la izquierda y yo jugaba de contención por la derecha. Entonces me quedó perfecto para ir a atenderle un momento en la banda. Entonces en una pelota que va por la banda, Ir a atenderlo. ¿sabes cómo fui con todo? Porque ya estaba tirando mucho lujo. Sí. Y ¿sabes? Con pelota y todo lo levanté, dio 2 vueltas, se levantó y le tiré, ya levantate, nene, ¿no? Levantate, claro. la puta que te parió o algo así. Y me vio el morro así, ¿no? Con los ojos, abrió los ojos. Siguió jugando. Bueno, la cosa que nos pintó la cara ese día. Yo le metí 2 o 3, ¿eh? Y aún así siguió. Y algunas se las quitó, güey. Terminó el entrenamiento y le fui a decir a Miguel, pues ¿quién es? Trátelo a entrenar, cabrón. Claro. Trátelo a entrenar. Ese güey ya tiene que estar entrenando con nosotros. ¿Qué hace en la tercera, güey? ¿No viste cómo aguantó Candela, güey? Lo pateamos, lo puteamos, güey. Trátelo a entrenar. Y yo no sé dónde esté el Chiqui Cisneros, pero después pasó a Atlas. Era un gran futbolista, Le costó mantenerse. Hoy está muy mal visto que un jugador grande pruebe a un jugador joven de esa manera. Yo no lo entiendo, eso también. Está muy mal visto. A mí me tocó que me lo hicieran también. Alguna vez Menotti me subió cuando estaba en Independiente en un entrenamiento, le robé la pelota a uno, me barrí, yo entraba fuerte. Le robé la pelota barriéndome, pum, me di vuelta, me la llevé 2 pasos, ¡pah! Una tijera, me entraron de atrás, me sacaron del partido, güey. Después me empezaron a llevar. Yo hice lo mismo. O sea, güey, los chicos necesitan pruebas. Sí, claro. Y los chicos necesitan superar esas pruebas. Si tú, es como un padre con un hijo, ¿no? Si tú con tu hijo no aprietas un poquito los tornillos para que él se esfuerce, vas a crear un hijo al cual todo le va a llegar fácil y cuando la vida le ponga situaciones difíciles no va a estar listo, ¿no? Sí, correcto. Cuando un jugador llega de forma muy fácil, cuando un jugador, la gente de experiencia no le marca el camino de la dificultad y llega fácil, se le hace todo fácil. Entonces, a mí me tocó, muchacho, veme a buscar un café, Sí, muchacho, claro. tráeme... Que ni te dejaban entrar al vestidor, ni te daban ropa para cambiar. El primer día de pretemporada, segundo día de pretemporada estaba muerto porque nos hacían correr a los más jóvenes un poco más. Sí. Y al segundo, tercer día estaba como contracturado de los isquiotibiales. Le dije, puta, llegué antes al vestidor y le dije al masajista si no me daba un masaje con hielo. Porque estaba, muy cargado y quería seguir manteniendo el ritmo cuando estaba en Independiente. Entonces me estaban dando un masaje con hielo. Y llega un par de jugadores de más experiencia. ¿Y sí? Hijo de puta. Agarraron 2 cubetas con hielo, agua y hielo. ¡Pah! Agua. Claro. Me dijo, tienes 18 años, tenías 18 años. ¿Qué estás haciendo acá con el masajista? ¿No? O sea, te ponen esas pruebas Sí. que yo creo que todo eso te hace darte cuenta dónde estás. Es el pequeño derecho de piso que hay que pagar Sí, claro. y pequeñas pruebas que hay que superar para poder estar en primera. El jugador mexicano yo le diría que se esfuerce, que no afloje, que si un jugador de primera división, si un jugador de experiencia le pone una patada, que se levante, que siga compitiendo, que demuestre en cada entrenamiento que está para jugar en primera división. Se van a abrir lugar. Sí, por Esa supuesto. es la forma, Banra, Sí, de llegar a totalmente. primera. Porque, ¿qué queremos? ¿Que no haya extranjeros para que jueguen todos los mexicanos? ¿Eso es lo que queremos? No. Esa va a ser, me parece, la vía. Nos va a dar felicidad eso y vamos a decir, bueno, ya estamos, son 100 extranjeros. ¿Cuál va a ser el nivel? ¿Va a ser Muy bajo. Muy bajo. ¿Va a ser el nivel que queremos para el fútbol mexicano? No, totalmente. Porque el mexicano se enriquece con el extranjero también, Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿no? Sí, o sea, yo seguramente de los jugadores que más aprendí fue de los jugadores extranjeros. En Porque su tienen momento. experiencia, porque tienen otro colmillo, Sí, porque sí. tienen otra forma de ver el fútbol, porque te transmiten incluso hasta más pasión si es que tú creciste en un ambiente diferente. Claro. Yo no lo veo mal. Sí. No, y además lo que dices, o sea, te cosían a patadas, ¿no? Y también tienes que entender la parte del grande que justo lo dices, que ahora se ve mal, de que también están cuidando su lugar. Y también a ese Pero jugador le claro. costó la vida llegar ahí. Entonces no te la vas a regalar de que sí, Por pásale, supuesto. haz un túnel y... Y vete eso no gol. lo van a entender los periodistas. No lo van a entender los periodistas Claro y que mucha no. gente no lo entiende. Ay, ¿cómo le van a pegar a, no sé, a Armandito González? Armandito González, en el entrenamiento, tiene que hacer 3 goles si puede, Armando Sí, González. ¿Me entiendes? No, fulanito, ya dejemos de minimizar a los jugadores. Cuando llegas a primera te tienes que ganar un lugar, con huevos.
Perdón que vine a hablar un chingo de cosas que no puedo hablar en tu No, DN. está perfecto, está perfecto. Hay que ganarse el Mejor. lugar con huevos. Sí, sí, totalmente. Porque a mí me pasó también. Yo te digo que me sacaron llorando de un entrenamiento de Independiente. Y después cuando volví, dije, no, ni madres, güey. Otra vez yo no voy a cambiar mi forma de jugar porque le molesta a los de primera. Claro. Si a los de primera le molesta, güey, pues órale. Sí, sí. Y pasó también, me pasó incluso en selección juvenil. Selección sub-17 nos mandaban a hacer sparring con la selección mayor. Cholo Simeone, Almeida. Yo tengo una anécdota con ellos dos, porque yo soy del corte de esos dos. Ujú. Nunca fui un virtuoso. No me quiero comparar con ellos. Ellos fueron figurones. Pero soy del corte de jugador agresivo en la presión, agresivo sí, en sí. la marca, que no se caga, que mete, que te deja la pierna, porque yo también estaba fuerte. Entonces yo a los 17 años ya estaba con el físico un poquito más flaco que ahora, pero estaba fuerte. Buen güey. físico ya. Y ya competía. Entonces me mandaban a jugar con la selección mayor y pues Simeone, Almeida, Crespo, el Bati. Y yo fui a chocar un par de veces, güey, y en una me barrí y no estaban acostumbrados, güey, que se Claro. barrieran tal vez con los de experiencia, güey. Y me agarraron en 2, 3 jugadas después, me la dejaron pasar y me dieron vuelta como una media entre los dos. Sí, Uno me claro. pegó una y ya la siguiente me agarró y me sacaron. A la mierda, güey. No tienes que cambiar tu forma de jugar. Si Sí, tú al siguiente entrenamiento vas y demuestras que cambiaste, para ellos es la muestra de que te cagaste, de que no Sí. estás listo. Totalmente. Y tienes que competir. Lo único que es, hey, güey, ya bájale, no, yo sí, ya el tercer, cuarto entrenamiento que me tocó, Claro. güey, ya no mamen, güey, yo sí voy a la pelota, le dije, ¿no? Sí, Y yo totalmente. un día se lo conté a Almeida que lo entrevistamos y se cagaba de risa porque no se acordaba. Claro, para él fue un cabrón más al que le Sí, pegó sí, y yo sí. me pegó a Almeida, güey. O sea, Claro. Almeida me puso un codazo y me tiró, hizo mierda. Y yo le. Güey, esas cosas son anécdotas que te quedan y que te hacen valer tu carrera, güey. Sí, totalmente. No, y además que te marcan. te enseñan y aprendiste Te muchísimo marcan. de esos momentos. Te marcan y el entrenador te está viendo. A mí me decía Peckerman, porque yo tuve un momento en donde en la selección sub-17, en los entrenamientos de sub-17, no andaba bien, güey. Me rebotaba la pelota, me sentía más de lo normal, ¿eh? No, me sentía más de lo normal, ¿viste? Descoordinado, estaba presionado, güey, Sí. porque se empezaba a definir la lista para ir al Mundial de Egipto y yo sentía que no estaba rindiendo, ¿viste? Te empiezan a meter cosas en la cabeza. Entonces estaba pasando un buen momento de confianza. Y me mandaban a jugar con la selección mayor y la rompía. Y entonces, güey, Peckerman veía los entrenamientos. Claro. Y también Preguntaba. y Pasarela ya después me mandaba a pedir a mí. Porque Daniel Pasarela era el técnico. Sí. Y decían, hey, mándame el grandote, ¿no? Yo era volante derecho. Y Peckerman decía, hey, te pidió Pasarela. Yo jugaba los sábados en mi club. Fíjate, jugaba los sábados en mi club 90 minutos. Me llamaban el sábado de la noche, hey, ¿estás mañana para hacer interescuadras 30, 35 minutos con la mayor? Te pidió Pasarela. Yo decía, güey, ¿cómo puedo jugar bien acá y no puedo jugar bien acá? Decía yo. Claro. Por una cuestión de presión, Sí. cuestión mental. Pero jugaba suelto ahí. Y ahí metía y güey, me metía en la pierna. Tengo esos momentos fueron los más valiosos de mi vida, güey, creo yo. Donde más aprendiste, seguro. Donde, cabrón, ver a Batistuta, ver a Crespo, el Mono Burgos, ya no me acuerdo quién más estaba, güey, Zanetti, puta. Eran unas piernas así, a chocar con Zanetti. Yo me medía con ellos. Y no te tienes que cagar, güey. Tienes que tener esa personalidad para ir. Y yo creo que eso es lo que tienen que hacer los muchachos mexicanos para cerrar este tema de los jóvenes mexicanos Sí. cuando suben a primera, güey. Demostrar. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando ellos llegan a ese momento es algo totalmente nuevo y se sorprenden porque ahora, durante las fuerzas básicas, ya le solucionamos todo al jugador mexicano. Entonces llegas ahí y te encuentras argentinos, te encuentras paraguayos, te encuentras lo que sea, que son totalmente diferentes y dices, ¿cómo? Esto yo no lo viví en 8 años que tengo aquí en fuerzas básicas, ¿no? Entonces esas herramientas que les damos, yo creo que nos están faltando. Sí, coincido ahí, completamente de acuerdo. Y después hay otra situación que la pirámide del fútbol en México impide que juegues con gente de tanta experiencia cuando eres chavo. Entonces tú pasas por la sub-17, sub-20 o sub-21, ¿no? Sí, ya empezó Y llegas a primera y jugaste durante años con gente de tu edad. Y te vas a encontrar un güey de 30 años que tiene 3 hijas y que no te va a dejar pasar así fácil, que te va a poner un madrazo. Porque en el entrenamiento, si el güey no juega bien, el técnico lo saca. Entonces te la va a poner. Si tú a la primera te achicas, bailaste. Y si no tuviste la experiencia de jugar contra esa gente antes,
pues cagaste. Claro. ¿Qué pasa en Argentina? Nosotros vamos de novena, octava, séptima división, sexta división, yo salté de sexta a reserva. Ya en reserva juegas contra gente de diferentes edades. Okay. Yo jugué de sexta, pasé de los 17 años, 17 años, a jugar en reserva con jugadores de 22, de 24, con jugadores de primera que bajaban a la reserva porque estaban entrando en ritmo, alguna lesión, Sí. y te enfrentas con ese tipo de jugadores. Y ya desde ahí vas sintiendo Sí, el rigor empiezas de a jugar ser con diferente. güeyes de 30 años, con gente incluso, Sí, sí, sí. porque jugábamos antes de los partidos de primera división. Claro, y más allá de que fueran mejores o no técnicamente, de que ya la competencia física... pues, No, era es diferente, otra, ¿no? es Entonces, otra. La competencia física, la competencia mental, loco, de que te están puteando, Claro. te están metiendo el codo. Son muchas cosas. Que también ¿Y eso a de qué la- llamamos eso? En México, ¿cómo lo llamamos? Es fogueo. Sí, Nosotros decimos fogueo. ¿Qué es el fogueo? Eso, jugar con gente de diferentes edades, jugar con gente de diferentes físicos, más fuertes, menos fuertes, porque, a ver, seamos sinceros, nosotros en la categoría 20, a mí me tocó jugar en la 20, en Atlas, te conté que Sí, sí. fuera de cámara, ¿no? Jugaba en la 20 de Atlas, me cagaba de risa, iba a buscar, en los tiros de esquina iba a buscar pelotas arriba, hice 3, 4 goles y pedía ya que me saquen, güey. claro. Pero ping, gol. Y yo decía, qué fácil hacer gol en el tiro de esquina. ¿Por qué? Porque el jugador sub-20 te respeta tanto que ni te quiere agarrar, güey. Claro. Entonces yo creo que en algún momento habrán dicho, no, pinche ruso, este jugó en primera, ¿no? Y te marcan a 1 metro. Sí. 1 metro le das a un jugador de fútbol profesional. Te cabecea, te la manda a guardar. Sí, Y totalmente. si no te manda la primera, la segunda la manda a guardar. Lo que pasa en la 20, en la 17, que ese güey que cabecea la tira 5 veces afuera. Claro. Cuando llegas a primera, pum, te la mandan a guardar. Y eso es lo que pasa, no tienes fogueo. Y el fogueo te lo da solo la expansión hoy. Y la expansión ya Ya quedó. Antes no es la lo que primera A, antes. ya está. Entonces, bueno, me parece que la pirámide del fútbol mexicano no está bien diseñada e impide que ese fogueo se dé cuando tienes 17, 16, 18. Entonces el jugador lo obtiene cuando llega a primera a entrenar con primera y son pocos los que realmente pasan ese filtro rápido. Claro. Entonces el jugador llega a los 20, a los 21 y a los 21 ya está para jugar. Sí, sí. Y en Argentina a los 18 ya están jugando. Sí, pues además la diferencia de ese salto de lo que dices, de haber compartido la sub-19, sub-21 con puros jugadores de toda, a de repente entrar con primera división, pues es un salto brutal, o sea, es demasiado el nivel de competencia, ¿no? Yo a los 18 años me suben a primera, hago mi pretemporada, vamos a Mar del Plata con el equipo de primera y yo pasé de estar hablando las pendejadas que hablamos a los 18, 19 años con tus compañeros, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, que la novia, que no Sí, sé qué, claro. viste, que vamos a salir, no sé qué, te habló, no te habló. Me meten en el vestidor de primera y voy a la pretemporada. 15 días encerrado, 20 días encerrado con gente de 30 años, de 32, de 35. Los premios, se empezaba a hablar de los premios, de dinero, se empezaba a hablar de cuestiones familiares, de mis hijos, de la escuela de mis hijos, se empezaba a hablar de cómo venía el torneo para el equipo, para el club. Ujú. Empiezas a sentir un ambiente totalmente diferente, güey, a lo que estás viviendo Sí, con mucho más gente maduro, de tu edad. Estábamos, no digo que un vestidor de primera no sea hasta cierto punto medio infantil, todavía nos tiramos pendejadas, Sí, 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 hacemos totalmente. cosas infantiles, pero se empieza a hablar de otras cosas, de premios, de contratos, yo me vi en un mundo diferente. Esos 15 días que viví ahí, Claro. o Te un diste mundo cuenta del diferente. cambio que Y había, me ¿no? di el cambio, vi el cambio diferente. Terminando un partido que a mí no me tocó entrar contra un Independiente River. Termina el partido, sacan billetes, pum, la mesa llena de billetes. Yo decía, güey, ¿qué pedo? Ah, no, vamos a contar. Y me dan a mí mi billetito y yo dije, güey, pero si no entré, ¿no? Y yo qué sé, en ese momento me tocaron como $1.000 sin jugar. Güey, no sabe lo que eran esos $1.000 para mí. Claro. Y yo me quedé así en la mano, güey, vi todo el billete y cuando empecé a ver, pero güey, no tomas conciencia, cuando empecé a ver lo que ganaban esos cabrones, dije, cabrón, quiero estar en estar esa ahí. posición, quiero progresar y quiero ser importante, quiero llegar a primera, estar... Sí, sí. O sea, la verdad es que se hablan otras cosas en los vestidores de primera. Sí, totalmente. Y eso, y sobre todo en Argentina, son otro tipo de vestidores, son más bravos los vestidores. A mí me dejó mucha enseñanza eso y yo creo que es lo que le falta al jugador joven aquí en México, vivirlo antes. Lo vive cuando está en primera, Sí. pero eso vivirlo antes. Oye, y para ir cerrando, tus expectativas de la selección mexicana al Mundial. Pues mira, yo ya soy mexicano, tengo 25 años en México. Me pasaba cuando apenas llegué
que intentaba ser muy formal, muy políticamente correcto, ¿no? De no hablar, no decir lo que sentía sobre la selección mexicana. Me censuré muchas cosas porque decía, bueno, no es correcto, ¿no? Claro. No es mi selección en aquel momento, no era mi selección. Hoy yo siento que esta es mi selección, me siento mexicano. Me puse la camiseta. ¿Estás nacionalizado mexicano? Sí, y me puse la camiseta de México en el fútbol de playa. Okay. Entonces canté el himno, me lo hizo cantar mi señora que es mexicana, me hizo cantar en el auto varias veces antes de la naturalización. Sí. Entonces yo me siento mexicano. La gente podrá no verme como tal, no me importa, yo me siento muy mexicano. Y quiero que a México le vaya bien, ¿no? Claro. Veo una selección, hoy no me censuro, y hoy veo una selección que le falta personalidad, veo una selección con una calidad media que me parece que cuando vamos a nivel competitivo, lo que ha sido este proceso y sobre todo este último tiempo cuando México se salió del área de CONCACAF y empezó a enfrentar rivales donde se ve tú a tú, ¿no? Sí. Un Turquía, un Corea, un Japón, un Suiza. Porque no me digas que son rivales de élite, no son rivales de élite, son rivales ahí, sí, para verse de tú a tú. No pudo ganar. Sí, no. No pudo ganar. Y me parece la mejor medida que tenemos para entender que al futbolista mexicano, no al técnico de la selección, todos se enfocan en el técnico, güey. Esto ya viene de años. Al futbolista mexicano le falta una mayor preparación. Sí. Le falta meterse al gimnasio porque cuando vas a competir con la élite te encuentras con un Mbappé, con un Haaland, con un cabrón como Harry Kane. ¿Cómo haces para competir? Sí, ¿no? Está cabrón. Sí. Entonces necesita meterse al gimnasio, necesita trabajar, profesionalizarse más, necesita la ayuda de preparadores físicos que lo trabajen más y poder solventar algunas deficiencias genéticas que también tiene el argentino y que tiene el brasileño, pero bueno, ellos tal vez allá hay otras herramientas que te permiten, ¿no? Competir claro. mejor desde lo técnico. Bueno, acá hay que meterse a trabajar. Sí. Hay que meterse a trabajar. Si la hormiga tiene 3-4 kilitos más de músculo en el próximo año, con el jugador que es, en el jugador que se va a convertir. Sí, sí, totalmente. ¿No? Yo creo que es parte de una preparación que no la puede dar el entrenador de la selección mexicana. La tiene que tener el propio jugador. Sí. No, y además, justamente lo que dices, de repente le echamos la culpa un poco al técnico por la forma de juego, lo que tú quieras, pero también, además de estos 25, 30 jugadores que están en la lista ahorita, sí. ¿A cuántos más meterías? O sea, eso es lo que también de lo que es lo que tenemos. Competencia. Es lo que tenemos. Entonces, hay a lo mejor 10, 15 jugadores que están ahorita en la selección mexicana que están tranquilos porque claro. saben que van a jugar un mundial. No hay tanta competencia, sí. Pero tiene que ver con la calidad del jugador. Y yo pongo siempre los ejemplos que podemos ver en el fin de semana y después cuando jugamos a nivel internacional. Tú lo ves a Vega en el Toluca y Vega en los contraataques te saca 2 metros en conducción. Sí. Cuando va a nivel internacional no ha podido sacar ventaja porque te encuentras con jugadores de raza negra, veloces, sí. explosivos, Canadá, sí. Estados Unidos. Te encuentras con jugadores en Francia, en Alemania hoy que tienen un físico diferente. Mira, a mí me pasó cuando fui a Rusia, 2018 como analista, me tocó un partido abrirlo en la cancha, a nivel de cancha, como si fuera que iba a comentar sí. ahí a nivel de cancha. Entonces no había lugar en la tribuna, porque ya éramos varios, y pues me metieron a nivel de cancha, güey. Entonces abro la transmisión y en una de esas está calentando Bélgica, y fue un Bélgica, ya no me acuerdo del otro equipo, Bélgica. Y bueno, vamos a corte y volteo así y estaba Lukaku, güey. Y entonces, cabrón, no podíamos entrar a la cancha, teníamos prohibido. Entonces me metí unos pasitos, güey, me metí como 4 o 5 pasitos sin que nadie, de a poquito, y me medí con Lukaku, güey. Cuando Lukaku estaba así amarrándose las agujetas y se paró y se puso así, dije, mierda, güey. Lo que ha de ser marcar un cabrón que debe pesar 90 kilos o más, sí. con la potencia de Lukaku, que te tire el cuerpo como marcador central, que te ponga el brazo, no lo puedes hacer. Sí, no compites, claro. Tienes que trabajar, sí. Tienes que estar bien trabajado. Pero ¿por qué no trabaja tanto el jugador mexicano que juega en México? Porque en México le alcanza. Sí, es correcto. En México le alcanza. Sí, lo que decías de que Alexis Vega aquí en el Toluca pues hace la diferencia, ¿no? Que yo creo que también tiene que ver con los jugadores con los que comparte cancha, ¿no? O sea, claro. Es diferente compartir con los del Toluca extranjeros, con otro tipo Totalmente. De experiencia que con los mexicanos. Te puedes poner a trabajar un poco, pero no tan serio como
como los que trabajan a ese nivel. Y hay físicos que a ese nivel son dotados genéticamente, pero ¿cómo haces tú para competir? A Haaland, ¿cómo lo marcas? Sí, tiene que ser con inteligencia y físicamente escalonado, dice, bueno, pero ya apelas a otras cosas, ¿no? Claro, en un duelo individual te rompe la madre. Sí. O sea, a ti y a mí. Sí. O sea, no estoy hablando en general, ¿entiendes? Claro. Sí. Güey, nos subimos uno arriba del otro y no lo podemos marcar. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que sí el futbolista mexicano tiene que apostar por una preparación más cabrona, por una preparación más fuerte. Uh-huh. Pero hay algo que nos hace pensar que no la necesitamos, que es la zona donde competimos. Nosotros competimos en CONCACAF en tu zona y en CONCACAF nos va bien en la Liga Mexicana y somos don chingón. Y la realidad la vemos cada 4 años o cuando hacemos algún amistoso. ¿Qué ha pasado? Que te dicen, bueno, pues es que México se agranda contra los rivales importantes. Es mentira, güey. Tenemos un resultado contra Holanda, uno contra Alemania, alguno en el pasado contra Francia, pero es cada tanto. Sí, claro. Si fuera así, ya seríamos campeones del mundo, güey. Sí, totalmente. Y no podemos. A nivel personal, de verdad me ilusiona, me encanta ver el Mundial y desear lo mejor, pero sí, yo creo que de los últimos mundiales, sí, yo creo que es el que menos expectativas de que México tenga. ¿Y sabes qué es lo que esperanza a todos los aficionados que queremos que México gane? Ser local. Y sí. Todos hablamos de la altura, el smog, poner el partido a las 12, no sé, voy a hacer cuanta chingadera se pueda para que México juegue mejor. O sea, no estamos hablando de que, a ver, hay que citar a fulanito porque la está rompiendo y este sí le alcanza para pelear, mira, la hormiga y este y el otro. O sea, tengo muchas dudas. Ojalá que nos vaya bien, pero tengo muchas dudas porque desde el técnico no vamos a encontrar un técnico que realmente se aboque a potenciar lo que tenemos. Lo que dices, así venga Pep Guardiola, pues no los va a poder meter al gym 4 años. Y no pasa todo por gimnasio, también pasa por la personalidad, pasa por la confianza, pasa por un sistema adecuado de juego, pasa por las capacidades técnicas, pasa por muchas cosas. Yo puse ese ejemplo porque es algo en donde el mexicano tiene que dar un salto de calidad, donde me parece que más cabrón tiene que ser. Y después la otra, el técnico que tenemos hoy, que es el Vasco, es un técnico que para mí es el mejor técnico, pues tal vez en la historia de México, por los resultados que obtuvo en Europa, pero es un técnico que no está abocado a potenciar al jugador. Es un técnico que te da libertad para que tú resuelvas. No te va a decir, a ver, párate aquí porque aquí, mira, este te presiona y después le picas a la espalda. No vamos a tener jugadas mecanizadas, ataques mecanizados, no. El Vasco no es Guardiola ni está cerca de serlo, tiene un propio estilo. Mucho orden defensivo, libertad al jugador cuando tiene la pelota, ¿no? Sí, correcto. Pressing, meter, correr, ser un bloque. No vamos a encontrar más que eso. Entonces ahí depende del jugador. Sí, totalmente. Depende del jugador, de los líderes del equipo, para defender y para atacar de la creatividad de 2, 3 cabrones. Sí, correcto. Sí, es un problema más de entorno y a nivel jugador que de otra cosa, ¿no? Y bueno, ahora ahí vamos al siguiente paso que tú mencionaste mucho. ¿El jugador mexicano está preparado para tener esa libertad y resolver? No creo. ¿No? Sí. ¿Por qué Chivas juega bien ahora? Porque hoy tienen un sistema de juego muy marcado, acciones muy mecanizadas, ¿no? Que le permite al equipo llevar las riendas de un partido, pero las lleva el entrenador con su sistema de juego, ¿no? Y con la confianza que les ha dado. O sea, Chivas lo ves y todos los jugadores, cada uno están confiados de lo que van a hacer. Sí, así se ven. Se sienten así con una confianza bárbara. Cuando vas al Mundial, ya no tienes a tu entrenador de Chivas o ya no tienes a tu entrenador que te da eso, otro sistema, ese sistema de juego, entonces tú tienes que resolver. Y es ahí donde se empiezan a cortar los circuitos, donde si Vega no agarra la pelota y resuelve él, o si no tiene una pared, o si no se entiende con Berterame, si no se entiende con Raúl, no da. Totalmente. Y entonces por eso hablamos de que este equipo es Raúl dependiente o Edson dependiente o metemos siempre algún... Porque... Y por eso también se ve la diferencia en partido tras partido, ¿no? O sea, hay veces que ves a México y ves que conectan muy bien entre ellos y de repente ves que hay mucho espacio, de repente defienden bien, de repente no, de repente tienen contragolpes. Entonces todos los partidos va cambiando ese sistema. Y esa es una de las cosas que también que no pudimos hablar, pero que viene a colación porque lo dices. En México, la forma en cómo se defiende, a mí no me gusta, por dejarlo así. Iba a decir otras cosas, pero no me gusta.
Se defiende mal. Lo he hablado con el Turco, lo he hablado con Osorio, lo he hablado hasta con Ancelotti, lo he hablado con todos los que me ha tocado tener cerca en las transmisiones de Televisa, sí. Viste que tengo esa oportunidad. Todos me dicen lo mismo. En México no saben defender. Y si tú ves al Turco, se trae defensas argentinos, brasileños, como el que quiera, pero defensas sudamericanas. ¿Te refieres a conceptos defensivos? Me refiero a conceptos defensivos, me refiero a los espacios, okay. Cómo se juega. Si tú ves un partido de la selección más puteada, para decirlo así, como se debe decir, la selección más madreada de Europa, te mantiene 2 bloques así, mira. Tú ves el fútbol mexicano, velo el fin de semana que te toque. Ve al equipo que está en fase defensiva, cómo se ve, en 50 metros se ve. Sí. En 50 metros los espacios que hay. Sí, totalmente. Por eso todos los jugadores que vienen aquí encuentran un lugar próspero, sobre todo los ofensivos, porque tienen espacio para jugar. Y los defensivos, que son vivos, hacen una gran carrera. Porque saben de eso, acortan los espacios de los que son medios líderes. Claro. Y te hacen ganar partidos. Sí, tienen la ventaja ahí. El Turco me dijo, acá defendiendo bien, lo demás para adelante, me Vega, pero hay que el bloque defensivo, tanto para presionar como para defender atrás. Sí. Pero jugar corto. Y en México no se juega corto. Ve el fin de semana y lo vas a ver. Sí, cuando veas, por Dios que lo vas a ver. Tú vas a ver un equipo totalmente amplio para defender. Sí. Incluso en México se ocupa toda la cancha. Y tú después te pones a ver un partido de la Liga Italiana, de la Liga Española. El equipo que defiende cuando está en fase defensiva y en una defensa organizada, los vas a ver no solo compactos de líneas, los vas a ver angostos. Y entonces ahí entran los conceptos defensivos. Claro. Pelota en el centro, el equipo se hace angosto también. No solamente se repliega atrás, se hace angosto. Sí. La pelota va a la banda, el equipo recorre. Por lo general, la pelota va a la banda y el equipo recorre así, mira. Lateral y lateral, ¿no? Sí. Así. Sí. Y después la pelota pasa al otro lado y hace así y viene acá. Y el equipo se queda amplio de líneas y amplio a lo ancho. Y es ahí donde se encuentran espacios. ¿Qué hace eso que la Liga Mexicana también sea atractiva? Hay goles. Sí. Hay goles, pero después vas a un Panamá que se cierra, a un, no sé, Estados Unidos o Canadá que se repliega y te cuesta un huevo abrirlos. Claro. Porque no estás tan acostumbrado a esa defensa. Aparte, no solamente son defensores que saben acortar los espacios, sino también tienen las capacidades físicas para defender esos espacios y ya han aprendido los conceptos. Antes no se perfilaban bien y hoy pues ya se perfilan mejor, ya tienen otro concepto, saben cuándo presionar, cuándo quedarse, tácticamente tienen... Sí, ya el nivel de competencia subió. Y entonces se te complica. Sí, totalmente. Va por ahí. Oye, ya para cerrar, no quitarte tanto tiempo, ¿qué consejo le darías a yo hablo de fútbol y me voy hasta... Igual y hasta se me olvida que mis hijos salen de la escuela, cabrón, ahorita. Pero vamos. ¿Qué consejo le darías a por toda tu experiencia, que está muy padre tu historia y además felicidades, qué padre la lucha que hiciste? ¿Qué consejo le podrías dar a un chavo que quiere ser futbolista? Bueno, mis hijos quieren ser futbolistas y espero que les voy a dar la liga de este podcast. El mismo consejo que les doy a mis hijos. Que no se alejen de la disciplina, que técnicamente tienen que mejorar más allá de su club, de lo que aporte su club. ¿Qué significa esto? Que si en el club entrenaste 1 hora y media y hicieron un poquito de físico, un poquito de pelota, hicieron partido y te sobran piernas, tienes una pared en tu casa, tienes una pared ahí afuera, ve al frontón, a la pared, mejora técnica. Cuando puedas, ve a la cancha, gambetas, ¿no? Contacto con la pelota. Extra a lo que te da tu club. No. Cuando crecen, cuando pasan los 13, 14 años, que empiecen a trabajar la técnica en el trabajo de gimnasio. Fuerza de piernas, fuerza de tren superior. Y empezar con alguien que te pueda guiar a trabajar seriamente estos aspectos. Porque el fútbol ya ha dejado de ser puramente técnico. Sí, totalmente. Lo táctico lo vas a aprender, lo táctico lo van a aprender. Lo vas a aprender lo táctico. Es, creo yo, el último aditamento que tiene que recibir un jugador. El último, la última adhesión, no sé cómo se diga, ¿sí? ¿Así? Adición. Lo último que sumas a un jugador, ¿no? Como entrenador. Lo técnico va primero, lo físico va luego, lo mental.
que yo digo que se entrena con lo físico. Tú te obligas a ir al gimnasio, estás entrenando lo mental, porque te estás esforzando a trabajar. Entonces, en resumidas cuentas es disciplina para ir a entrenar. No te quedes con lo que te da tu club en la hora y media, 2 horas de entrenamiento. Busca un momento para hacer algo más. Sí. Y después, si estás cerca de primera división, si todo esto te llevó a estar cerca de primera división y te toca estar compitiendo con gente de primera división, no se caguen. Compitan, desarrollen una actitud competitiva, que es lo que yo intento desarrollar en mis hijos. Claro. Una actitud competitiva, pelea todas las pelotas, choca, no rehuyas el contacto. Me parece que esas cosas son fundamentales en el fútbol. Y a partir de después, bueno, si tiene un poquito más de calidad, menos calidad, que eso también viene con el jugador, ¿no? Sí, claro. Es así. Sí, pero la actitud y todo esto que dijiste que no sea negociable, ¿no? Sí, y que estudien, porque al final de cuentas que se preparen también. Llegan, según estadísticas que leí por ahí, llegan un 4% de los jugadores que inician toda este maratón, ¿no? 4% es poquísimo. Sí, cuando en las carreras llegan el 10, 12%. El que inicia una carrera en la escuela, en la universidad, y la termina, no sé, hay 10, 12, 15%. Doble, casi doble. Claro, más. Sí. Es más de constancia de estar ahí. En el fútbol te vas a 4%, 3%. Entonces, hay muchas posibilidades de no llegar. Y creo que estudiar te mantiene en un foco de decir, hey, te pone a tierra también, ¿no? Claro. Sí. Totalmente. Pues banda, ya escucharon al Ruso. Muchísimas gracias por compartirnos toda tu experiencia y tu tiempo. Muchas gracias por la invitación.